Pero para nuestros intereses, lo que nos es más interesante es poder distinguir entre las formas de hacer investigación y, por supuesto, más importante, distinguir aquello que es más relevante para lo que hacemos como Paddy, ¿sí? Es decir, si bien es cierto, como necesidades en desarrollo infantil, ustedes suben a un nivel más complejo, como ya lo habíamos comentado, a diferencia de Paddy, el tipo de trabajo que hacen lo hace ser muy práctico, pues, es decir, mucho en el terreno de las cosas, ¿sí? Ustedes no tienen más que una sola materia para estas cuestiones. Por lo tanto, es absurdo suponer que ustedes van a hacer una macro investigación enorme con muchas cosas y demás, porque no les da el tiempo y además no es parte de su enfoque, ¿sí? Así que por eso lo he manejado de esta forma. Y bueno, a lo que quería decirles es la otra presentación que les hice muy sencilla, esa colorida, me hizo pensar, bueno, es que lo puse muy sencillito, ¿no? Obviamente uno cuando ya lo ha hecho se le hace más fácil todavía, ¿sí? Este, o sea, uno se puede aprender todos los libros, pero la diferencia de la investigación, y que también se los comenté, es que es lo que se hace en la práctica. O sea, lo que se lleva a cabo es lo realmente importante, ¿sí? Eso es lo que hace la diferencia. El estarlo haciendo es lo que realmente es investigación, no todos los libros que te hayas aprendido, son bases, pero no lo hace todo. Y en este sentido van a notar, presentación que es lo primero de investigación colectiva, van a notar la investigación colectiva tiene mucha cercanía con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes hicieron y con lo que ustedes hacen. Tanto la investigación cuantitativa. Esto no implica que una es peor o mejor o menos o más que la otra. Simplemente implica lo que la investigación es, que está ubicada a un contexto determinado, a una situación determinada, ¿sí? Por lo tanto, lo que ustedes hacen lleva más a investigación cualitativa. No es que la otra sea más difícil o menos, insisto en esa parte, ¿sí? Pero bueno, nuevamente, o sea, se oye muy fácil, pero la diferencia está en la práctica. Eso es lo importante, es donde se ve realmente la investigación. La investigación cualitativa, vamos a ver con lo que es el inicio propiamente del proceso cualitativo, y se inicia pues obviamente con un planteamiento del problema, ¿sí? Lo cuantitativo, los objetivos de las preguntas son más generales y enunciativas, es decir, hace una pregunta propiamente, si no se enuncia, ¿sí? Si recuerdan, o sea, ustedes van a decir, bueno, no es medio contradictorio, no, sí, pues, pero me refiero a un problema, acaba en hacer preguntas de investigación, ¿sí? Aquí no es necesario hacer específicamente una pregunta, sino decir qué es hacia lo que se va a dedicar uno, hacia lo que se va a enfocar, y son más generales por la misma lógica de la metodología cualitativa. La cuantitativa busca ser muy específica, por lo tanto no pueden ser generales, tienen que ser específicos, ¿sí? Me interesa conocer lo más posible un ser humano dentro de un texto determinado, entonces que sea general, ¿sí? Y enunciativo en el sentido de que propiamente no sé lo que me va a salir al final, pues. O sea, no quiero decir con esto que nunca vamos a saber qué nos espera o que no planteemos qué vamos a obtener. No, no es eso, sino que no es tan obsesivo, no es tan lineal como si lo hace lo cuantitativo, esa es la diferencia. De justificación los mismos que los cuantitativos. Siempre tenemos que ver qué tan conveniente es un estudio, su relevancia social, sus implicaciones prácticas, su valor teórico y su utilidad metodológica que ya los había descrito. En lo cualitativo es lo mismo. Tenemos que preguntarnos qué nos va a aportar de todo esto. El punto crucial, la diferencia de lo cuantitativo es la flexibilidad, es decir, no es cerrado, son abiertos, expansivos, inclusivos, diría yo, en términos de Paddy, ¿sí? O sea, no están cuantitativos, a fuerza tienes que decir casi desde el principio lo que se te va a salir, ¿sí? En cualitativos no necesariamente, ¿sí? Por eso se habla no direccionados en su inicio, es decir, no estás diciendo al principio qué va a salir, qué te va a salir. Pues sería absurdo, ¿no? ¿Para qué hacemos algo si ya sabemos qué va a pasar? Bueno, muchos lo hacen, ¿verdad? Pero no es el caso, o sea, eso no es el punto aquí, ¿sí? Y como les decía, fíjense la cercanía a lo que ustedes hacen, está fundamentado en la experiencia, es algo práctico e intuición, cosa que los métodos cognitivos rechazan.
La intuición en el sentido de la parte personal, lo de ustedes, sus subjetividades, que aquí son muy importantes. Importante también el que hace la investigación. Lo aplicamos a un número pequeño de casos, no nos interesan grandes muestras a diferencia del modelo cuantitativo, no nos interesa eso, nos interesan realidades, nos interesan personas. Y digo plural porque pues, obviamente por mi formación y por mi método de trabajo, este es el método que más favorezco, ¿no? Que no quiere decir, insisto, que el otro sea malo, simplemente corresponde a un modelo de cómo ustedes expliquen las cosas y las cosas mismas que ustedes hacen. Eso es lo que siempre tienen que ver, no tanto que si es mejor o peor, no, es lo que corresponda, ¿sí? El entendimiento del fenómeno en todas sus dimensiones, por supuesto, es decir, por algo es holístico, trata de entender las cosas en todas sus dimensiones. Se orienta a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos. Aquí nos interesan las experiencias de la gente, de las personas, de los seres humanos. No nos interesan las cosas por las cosas, ¿sí? No nos interesan los números no por los números mismos, sino porque no implican necesariamente una persona, una realidad, un ser humano. Es por eso que, o sea, no es que no utilicemos números porque sean malos o porque sea un pecado, no, simple y sencillamente porque nos interesa no el dato por el dato, sino las personas por las personas mismas. Valoramos procesos, a diferencia de lo cuantitativo que le interesa el resultado, no el proceso. A nosotros, fíjense que curiosamente al final no nos interesa el resultado, en el sentido de pasa la salida de información, pues, pero eso no nos interesa, no nos interesa el proceso en el cual están involucradas las personas. La teoría fundamentada en las perspectivas de los participantes. ¿Qué significa esto? Que la teoría se construye con lo que nos dicen las personas, ¿sí? No de los libros, no de lo que otros dijeron especialistas, sino de lo que las personas dicen. Una teoría es modificada por las personas, por las que se supone están viviendo esa situación, ¿sí? Para responder a las preguntas que planteemos aquí, forzosamente necesitamos elegir un contexto o ambiente donde se lleve a cabo el estudio. Primero tenemos que ubicar dónde va a ser una escuela, por ejemplo, una guardería. Piensen en algunos de los contextos en los que ustedes han estado, ¿no? ¿Sí? Esos son los que se van a, lo que primero que tienen que hacer. Es decir, ya planteé ciertas preguntas, pero ¿dónde? Entonces tengo que escribir ese dónde, ¿sí? Y ubicarlo en el planteamiento en espacio y tiempo, es decir, durante cuánto tiempo se va a hacer o se pretende, el lugar en el que se va a realizar. La revisión de la literatura. ¿Sí? La realización de la lectura, aquí hay un mitote, diría yo, ¿no? En lo cuantitativo es forzoso obligar, en el sentido de primero veo qué ondas con lo que se supone la realidad y luego veo qué ondas con la realidad. Aquí algunos autores dicen que no se necesita efectuar una revisión de la lectura en lo cualitativo, ¿sí? Es decir, pones a revisar libros para hacer los antecedentes, el impacto teórico y todo eso que es forzoso en lo cuantitativo. Hay otras variantes en lo cualitativo que nos dicen que sí, pero que no podemos olvidar que el papel de la teoría es únicamente de apoyo, ¿sí? Lo mismo de la recolección y análisis de los datos, ¿sí? Es decir, si hay teoría, sí. Y de hecho yo la recomiendo porque pues, todos tenemos que tener una base, ¿sí? Si no, no vamos a ver a dónde llegamos. Hace algo que nos permita entender la lógica de lo que estamos haciendo. Si, por ejemplo, vamos a hacer algo en una escuela, pues necesito hablar de educación, ¿no? A 8 años, pues tengo que hablar de qué pasa en esas edades. ¿Me entiendo en esa parte? ¿Sí? O sea, sí tenemos que hacer una revisión, pero no del nivel que lo hace el cuantitativo, que hace todo un trabajazo y casi casi nos dice qué va a sacar y luego ya se pone a ver en la realidad. Aquí la realidad es la que nos interesa, lo que suceda ahí. Una recomendación que se hace a los que van iniciando apenas investigación colectiva es visualizar gráficamente el problema de estudio. ¿Cómo está relacionado todo lo que yo estoy queriendo ver? Si yo quiero ver educación con nivel de escolaridad, por decir algo, ¿no? Con personalidad y actitud de los maestros, ¿no? Varias cosas, yo los tengo que poner como en una especie de organigrama, ¿sí? Para ver cómo se relacionan, como plantear un modelo, pues, ¿sí? Como cuando hacen ¿cómo se llama?
gráfico, pues, o sea, de las lecturas, ¿sí? En las que ponen cómo se organizan. Algo sí se les pide. En cualitativo, digo, en cuantitativo, fíjense que se ha dado una tendencia a plantear muchos modelos, ¿sí? Que básicamente acaban haciendo esta idea. Pero aquí es más que a crear estadística o de la manera en la que lo hacen los cuantitativos, nos interesa para visualizarlo, como lo dice la palabra, o sea, para imaginarnos cómo sería, para plantearnos en una cierta realidad de papel o de computadora, según lo que ustedes utilicen, cómo va a ser lo que estoy planteando hacer, ¿entienden? Y no queden solo en puro texto. Y en un reporte de investigación colectiva, ¿no? O sea, el visualizar gráficamente el problema de estudio. Se hace para que ustedes tengan una mayor secuencia y organización en la información que estén planteando para plantear el problema. El planteamiento colectivo de un problema siempre se ve como una forma de exploración, ¿sí? Y resultan apropiados más por el significado de las experiencias y los valores, ¿sí? Punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado. Así cuando buscamos estar más cerca de la gente, ¿sí? Fíjense, si uno de ustedes, o sea, mismo que me digan lo contrario, las cosas que aquí está diciendo aquí son más cercanas a Padiley, ¿sí? Nos interesa cómo viven los niños, cómo lo sienten, ¿sí? Rodean, cómo se desarrollan en un ambiente determinado, ¿sí? Nos interesa estar cerca de ellos. De hecho, ustedes literalmente están bien cerca de ellos, ¿sí? Entonces, vean con lo cualitativo y Padiley. Hipótesis. Tradicionalmente he dicho que en lo cualitativo no se utilizan hipótesis. Tienen cierto grado de razón. Esto no significa que no se utilicen, pero es diferente a lo cuantitativo, ¿sí? Tienen un papel diferente. Por default no se ponen antes de ingresar al ambiente, y mucho menos antes de comenzar la recolección de los datos. O sea, las hipótesis en cualitativo se van desarrollando, ¿sí? Conforme sacamos más datos, ¿sí? Estos son el resultado del estudio. ¿Sí? O sea, no se te establecen de manera tan aferrada como en lo cuantitativo, sino es después de cuando íbamos teniendo, la información, ya vamos diciendo, está pasando esto, puede implicar esto otro. O sea, una de las diferencias con lo cuantitativo es que a nosotros la realidad nos dice por dónde van las cosas, ¿sí? Son las que nos van orillando, nos van indicando por dónde va. En la otra, básicamente, el investigador dice para dónde van las cosas. Aquí no es así. Ante en lo que hace la diferencia entre una real investigación y acción en el campo. Para mí este es un punto crucial, ¿sí? Significativo. No se le da esa importancia de vida. ¿Sí? Por lo mismo, por su mismo esquema de trabajo, no digo que sea malo, sino simplemente por su forma de trabajo, hace como que estos no sean relevantes, simplemente no sean significativos, para nosotros son fundamentales. Aquí nosotros vamos a trabajar puede ser tan variado como el mismo planteamiento del problema, ¿sí? Puede variar, ampliarse o reducirse, o es creado para ver copiado, ¿sí? Aquí definir, por lo tanto, el lugar en el que nos desarrollamos es de suma importancia. Dos cosas son las que tenemos con respecto a la selección de ambiente. Conveniencia, o sea, qué tan conveniente nos es a este lugar en campo, no entiendan literal, no como la del campo, no necesariamente, pues. Se refiere a ir en donde suceden las cosas. Eso es el campo, ¿sí? O sea, si yo voy a hacer una investigación sobre una escuela primaria en las aves del castillo, pues yo voy a una escuela primaria en las aves del castillo. No me quedo en el salón, ahí en el 401, por decir algo, ¿sí? No, o sea, tengo que ir a donde pasan las cosas. Al laboratorio de GESEL, de los psicólogos. No, o sea, ese no es el campo, ese es un experimento, esa es una caja artificial. Dedica a ir a donde está la realidad.
Es lo que van a hacer ustedes. Por eso les digo que en realidad lo cualitativo es más cercano a lo que ustedes hacen, ¿sí? No lo cuantitativo. Pues si podemos llegar a ese lugar, si nos lo permiten. Es decir, si yo estoy haciendo una mega investigación en una escuela, simplemente ahí no quieren que entre en la espada y ley, por decir algo, puede ser por inventar algo, pues entonces va a estar complicado, ¿no? ¿No? O sea, necesitamos ver de ir a ese lugar y además si nos van a dar chance, ¿sí? Personalmente debemos negociar con los gatekeepers. ¿Qué es eso? O sea, los gatekeepers es como decir un portero, pues, pero no significa portero ni de fútbol, a ver cómo le va a la selección, ni tampoco el de un edificio, pues. Un gatekeeper en el código de investigación, pues, gringa, implica una persona que tiene en sí como la autoridad o el poder explicitado o no explicitado de pasar al lugar, al campo en este caso, pues, familia. O sea, los que controlan como el acceso. Pero les digo, no necesariamente formal. A veces, o sea, recordemos, hay veces en las colonias que doña Nachita, la de la iglesia, es como la lideresa. A eso se refiere con gatekeeper. Alguien que nos va a ayudar, nos va a permitir acceder al lugar en donde queremos investigar. Es importantísimo. Estos, sin poder negociar con un gatekeeper, no se hacen las cosas, ¿eh? No se puede. O sea, por más que las personas, digamos, comunes y corrientes lo sean, participemos, sin los gatekeepers, sin los porteros, sin los que nos permiten el acceso al lugar, sin su apoyo, no va a pasar nada, ¿eh? Y nos van a bloquear. Por eso es importante el director, por ejemplo, maestros, padres, etcétera. Esas personas son las que tenemos que buscar por acceso al ambiente y así como ser afectados importantísimos. Es decir, en alguna clase yo comentaba que para mí es como un mantra en estos rollos de la investigación. Investigar en un contexto determinado requiere ganarte el derecho a investigar. Es como una relación misma, pues. Imagínense, digo, por poco que se le acerque, ustedes no van a permitir de primera instancia, en la primera cita, ni primera cita, en el primer lugar en el que coinciden, no le van a permitir un beso, etcétera, etcétera, es decir, algo que se pase de más, que uno se conocen, pues, o sea, para todas esas cosas se necesita ganarse el derecho, ¿no? Y en ese sentido aquí es lo mismo, para poder nosotros investigar algo necesitamos tenernos que ganar el derecho de poder ingar ahí, por eso habla de la importancia de ser aceptados, desarrollar relaciones, es decir, no vayan nada más a como aplicar el instrumento, ya se van y ya estuvo, ¿no? No, 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 de ninguna manera, ¿sí? Es decir, recuerden, esto es una relación humana, no, 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 no es una relación de números. Todos los directores, los maestros, y no es que seamos hipócritas, sino tenemos que verlos en ese sentido de una relación humana, pues, ¿sí? No podemos ver a la gente como números, ¿eh? Son personas que nos dan parte de su vida, entonces en ese sentido es que es importante construir relaciones. Es decir, lo que para ustedes les estamos les implica los problemas que tienen. No intentar imitar a los participantes. Esa es así como también una de mis leyes. No se los, por ejemplo, yo siempre les digo a mis alumnos de estas cuestiones, mayor falta de respeto que disfrazarse de indio o de indito, de indígena, que ustedes quieran llamarle. Disculpen, no, no es que se quiera hacer peyorativo, sino para que me entiendan. Disfrazarse de indito para estar indígena. No se necesita eso es falta de respeto, ¿sí? Meticen, que se conviertan, que se hagan igualitos a las... No, 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 no. O sea, si ustedes van a trabajar con chavos banda, no van a andar vestidas así al estilo de ellos, bien cholas, sino no, ustedes, en un principio, en un primer momento, o sea, con respeto, respeto del contexto con las personas con las que van a trabajar. Eso es lo fundamental, aun cuando ustedes vayan vestidos de traje, bueno, que es ilógico, ¿no? Fiesta, ¿sí? No es una fiesta, o sea, pero tienen que respetar, pero tampoco tienen que ponerse a imitar. No hay cosa más molesta, no sé ustedes, cuando de pronto un padre de familia, alguien que se quiere ser gracioso con ustedes y habla según eso como ustedes, con su lenguaje, onda, así que no sé qué rollo. ¿A poco no es medio molesto? Pues eso piensen en la gente, es molesto que ustedes quieran, o por ejemplo, cuando los niños, cuando según ustedes, y que ya saben que según eso hablan como un niño de gu, 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 molesta, ¿no? ¿Sí? Y no lo deben de hacer, ustedes lo saben con sus propios niños, que se los han enseñado en Paddy Lake.
Tienen que hablar como ellos, como los niños, pero no hablarle como luego la gente nos contesta cualquier cosa o simplemente no quiere participar. Hay que ser respetuosos. Nada de andar imitando a la gente. No llegar como el borras nomás a ver a qué sale, ¿sí? No, tiene que haber tiene que hacer una planeación de ingreso. Perspectiva más allá de lo necesario. ¿Qué es esto? No se les ocurre decirles a la gente que les van a cambiar la vida, que les van a que con esto van a cambiar todo su aprendizaje. No, hay que quedarse en las expectativas más viables, en las más adecuadas. No prometan aquello que no van a cumplir, porque eso también por andar queriendo quedar bien con la gente, se les ocurre decir cada cosa. Sí, vamos a venir en el otro semestre y vamos a dar muchas... Cierto, va a ser difícil, tienen que ser honestos en esa parte. Cuando estaba en Navojoa, yo daba intervención, modelos de intervención comunitaria, por eso hablo mucho de estas cosas. Los lugares clásicos en que todos los estudiantes de Eton de cualquier carrera iban era uno de los asilos de ancianos, ¿sí? Y hacen siempre lo mismo. Y uno de los grupos que me tocó, pues, uno de los equipos en un grupo que tenía, respondió ir a ese lugar. Ya empezaron a trabajar con ellos y una de las sesiones de retroalimentación, de asesoría, me dice, ay maestro, fíjense lo que me dijo lo que nos dijo uno de los señores. Que con ellos, si de todos modos se iban a ir, le dijeron que porque se van como todos los que vienen aquí, pues imagínense para un abuelo en un asilo. Y además sí es cierto, viendo que los alumnos nada más llegan un ratito y ya no se vuelven a parar. Sí que se vuelven a parar, pero no necesitan mentir para eso. Simplemente hay que ser honestos, ¿sí? Y eso es lo que les planteé a los chavos, sean honestos. No, no me refiero a así desgraciados de, no vamos a volver, señor, no. Me refiero a ser honestos en el sentido de, mire, nuestro trabajo está muy limitado en tiempo, nosotros venimos con buena fe, queremos ayudarles, queremos dejar algo que les permita ayudar, como un adiós adecuado. Lo curioso es que trabajaron muy bien y se sintieron también los señores, cosa que no lo habían logrado en muchos años que habían ido ahí a darles la despensa y todo ese rollo. Cuando uno es honesto, puede ser difícil, pero los resultados son adecuados. Entonces hay que tener cuidado con lo que le están prometiendo a la gente, ¿sí? Es lo mismo pensándolo contigo, cuando se les ocurre hacer informes bien largos, no inventen, o sea, hay que basarse en lo esencial, en lo sencillo, en lo que responda a la situación. Okidoki, está bien. De todos modos, espero dejarlo grabado, ¿no? Voy a seguirle y luego lo volveré a subir como video. Continúen. Bueno, entonces, la parte final de esto, pueden retirarse entonces, ¿no? Pero maestras, pero lo voy a seguir haciendo para terminar de grabarlo. ¿Ok? Continuando con la inmersión en el campo, bueno, esto lo dejé como combinación, pero esto ya tiene que ver con, bueno, ¿y qué haces con las cosas esas que se ocurren, que te van ocurriendo en el campo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ayuda en esto? El estar completamente ahí, observar eventos, establecer vínculos con los participantes, ¿sí? Comenzar a adquirir su punto de vista. Comenzar a adquirir no significa que me lo apropio, que lo compro, ¿sí? No significa eso. Significa empezar a entenderlo, empezar a tomarlo, empezar a registrarlo. Eso significa, sin nada de soy dueño de lo que ve la gente, no, los dueños de lo que dice la gente son ellos mismos, ¿sí? Hay que recabar datos sobre sus conceptos. Todo mundo tenemos conceptos, no nomás los de libritos, ¿no? Es decir, todos tenemos una idea de qué entendemos por las cosas y no necesariamente la misma para todos. Su lenguaje y sus maneras de expresión, historias y relaciones, detectar procesos sociales fundamentales y ahora sí, empezar a tomar notas. Aquí es importante andar registrando todo lo que se pueda en forma de apuntes, mapas, esquemas, cuadros, diagramas, fotografías, así como recabar objetos y artefactos, elaborar descripciones del ambiente.
para reflexión desde la propia práctica. Aquí lo importante es hacer descripciones una y otra vez y todo el tiempo que se pueda. Y se supone que ustedes son buenas en eso. Yo lo he visto que así es. Pues aquí lo que ustedes ya saben hacer lo tienen que hacer todavía más. El papel como investigador provocan la conciencia ecológica que dicen algunos investigadores, ¿sí? Aquí es importante lo que a ustedes les pasa. Eso es importantísimo, ¿no? Y por supuesto reflexionar acerca de sus vivencias. Las observaciones al principio son generales, enfocando en el planteamiento, es decir, regresan a, bueno, ¿cuál era el planteamiento que tenía? Nunca hay que olvidarlo. El ambiente tiene que ser interpretación detallada de casos, seres vivos, personas, objetos, lugares específicos y eventos del contexto, y algo que también digo frecuentemente para la investigación colectiva. La idea de nosotros de escribir, de reflexionar sobre esto, es que cuando alguien lo lea, de alguna forma el que lo lea se transporte al lugar en el que fue la investigación. ¿Por qué? Porque es obvio que ellos no van a poder estar ahí, ni yo tampoco. Por lo tanto, yo tengo que confiar en lo que ustedes me escriben y entre más detalladas sean, es mejor. ¿Sí? La gente tiene que hacerse como la idea. Están en el lugar de ustedes. ¿Sí? Hay distintos tipos de anotaciones, de la observación directa, interpretativas, temáticas, personales y de la actividad de los participantes. ¿Sí? Es decir, registrar todo lo que se pueda, tanto lo que observamos, lo que interpretamos nosotros mismos, los temas que surgen entre la gente, los temas personales, cómo reaccionan unos a los otros y con el investigador mismo, diario o bitácora de campo. ¿Sí? Mapas, diagramas, esquemas, listados y aspectos del curso del estudio. ¿Sí? Ya para comentar, podemos realizar entrevistas, recolectar documentos, etcétera. Sería todo de esta temática. Luego le continuaremos. Sale, maestros. Muy bien.